Estamos con el señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, para hablar sobre el año de la innovación. Se ha declarado el gobierno nacional, la vicepresidencia de la República ha declarado el año 2015 como el año de la innovación, y también vamos a hablar sobre los 8 años de la revolución ciudadana. Esto es Pensamiento Crítico. Iniciamos Pensamiento Crítico y le damos la bienvenida al señor vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel. Señor vicepresidente, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos los televidentes desde este evento emblemático para todos los ecuatorianos. Mire que ya no hablo de un evento emblemático para el gobierno, hablo de un evento emblemático para todos los ecuatorianos. Desde la ciudad del conocimiento, desde este hermoso valle, el Valle de Urucuquí, en donde se está desarrollando uno de los eventos más trascendentes para el cambio estructural ecuatoriano. Ayer, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Rodríguez, gerente general de Yasha, y a la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, le decía, conocimiento es libertad, que es el lema de Innópolis, pero conocimiento y libertad también requieren de desarrollo. Evidentemente se orientan al desarrollo y se requiere mucha innovación. El gobierno nacional y la vicepresidencia de la República ha declarado el 2015 como el año de la innovación. ¿Cuáles son los ejes de esa innovación? Carlos, primero hay que ver qué nos ha traído hasta este momento para poder hablar ante los ecuatorianos de innovación. ¿Qué hemos creado? ¿Qué tenemos ahora que no tenemos antes? Recuerde que el día de ayer también celebramos los 8 años de la Revolución Ciudadana, 8 años de transformación intensa, 8 años de cambios estructurales, 8 años de innovaciones jurídicas, hay que decirlo, desde la misma Constitución de la República, la Constitución de Montecristi, en donde ya se consagran los principios del desarrollo en nuestra misma Constitución en base a una economía del conocimiento. Teníamos que hablar al inicio de cambios estructurales, teníamos que mejorar la educación en lo básico, en lo superior. No es un tema solamente de inversiones, Carlos y amigos televidentes. Muchas veces relacionamos innovación con plata para la innovación. ¿Con qué innovamos si no tenemos el talento humano? ¿Con qué generamos nuevos emprendimientos para fortalecer el tejido productivo y para cambiarlo? Para ser dependiente de otras cosas. Podrá ilustrarse el televidente cuando comenzamos a hablar en el año 2007, o podrá ubicarse en la historia el televidente, para usar la palabra correcta, de cuando en el 2007 no encontramos nada. No había institucionalidad, no había carreteras, no había energía, no había un sistema de evaluación universitario, no había esa articulación que ahora está en la Constitución y está en la Ley de Educación Superior, de producción con innovación, de academia con innovación. Esto es un triángulo, es los factores de producción organizados en torno a aplicar innovación que tiene en estrecha relación con la academia, con la innovación o la investigación que se desarrolla en la academia. Es decir, tuvimos que crear las condiciones habilitantes, lo que en este foro, en este evento de Innópolis, se lo ha calificado como el ecosistema. Esas son las condiciones habilitantes para poder plantear hoy el año 2015 como el año de la innovación y prepararnos para lo que ya estamos construyendo. De hecho, el día de hoy se entregan los primeros reconocimientos, los primeros apoyos económicos al Banco de Ideas. Hay más de 2.500 proyectos que han entrado al Banco de Ideas, que han sido evaluados y que son sujetos ahora a financiamiento. Pero si hubiéramos dado dinero para esto en el año 2007 o en el año 2008, no existían las condiciones, ni académicas, ni en infraestructura, ni energéticas, ni siquiera en institucionalidad, que ahora sí lo hemos desarrollado. Vamos a profundizar sobre el Banco de Ideas, pero terminemos el tema de innovación. A ver, la innovación requiere investigación, y la investigación más la innovación tienen algo que es fundamental, que tiene que ver con la propiedad intelectual y las patentes. ¿Cómo poder proteger la propiedad intelectual y las patentes para que quienes innoven sea algo atractivo y protejan esa propiedad intelectual? Recuerde usted, Carlos, esas premisas básicas del cambio de matriz productiva: producir más, producir mejor, producir cosas nuevas. Es que específicamente, cuando hablamos de que el conocimiento es libertad, hacemos referencia que cuando lleguemos a esa economía distinta, que es la economía del conocimiento, ni siquiera estoy hablando, Carlos, mire, voy mucho más allá de las industrias básicas, voy mucho más allá de las industrias industrializantes. Esas nuevas industrias van a requerir tecnología, y esa tecnología, en un principio, no será tecnología ecuatoriana,
Tendremos que comprar la tecnología. ¿Seremos libres con tecnología que no sea nuestra, Carlos? ¿Esa riqueza que genera esa tecnología, más allá de la infraestructura, será para los ecuatorianos? No. Tenemos que pasar por ese proceso. Le pongo una premisa adicional a lo que usted expresa. Tenemos que investigar, tenemos que innovar y al final tenemos que producir. Porque nos pudiéramos quedar también en la sociedad del conocimiento. Está bien, todos conocemos, todos investigamos y podemos llegar a alguna innovación. Y si esa innovación no tiene una aplicación comercial, si esa innovación no es sujeta de producción, tampoco va a generar riqueza para los ecuatorianos, ni más desarrollo para los ecuatorianos. El presidente lo dijo ayer muy claramente en el evento de los 8 años de la Revolución Ciudadana. Todo emprendedor no necesariamente es innovador, pero todo innovador debe ser un emprendedor. Debe convertirse en un emprendimiento, un prototipo, y para eso hay 2 etapas muy claramente definidas. Ahora, nada de esto es posible, Carlos, sin talento humano. Hemos recibido, y el día de hoy tendremos un conversatorio al mediodía con ilustres invitados, algunos que han desarrollado capitales de riesgo exitosos, mundialmente reconocidos como los casos israelitas, algunos que han desarrollado plataformas informáticas renombradas como Google, algunos que han desarrollado nueva tecnología y algunos de ellos lo han desarrollado aquí en Ecuador y han tenido mucho éxito. En ese conversatorio vamos a ver cuáles son esos mecanismos que ha aplicado, que no necesariamente son 100% replicables, pero que se han aplicado en el planeta, que han resultado exitosos y que han generado procesos de desarrollo como el que hemos visto en Israel. Ahora, en materia de innovación. Ya está establecida la hoja de ruta, señor vicepresidente. Ahora, todo esto, ¿a dónde nos debe llevar? Porque le digo esto por lo siguiente. Al año 2007, el sector primario representaba el 21%, el sector industrial representaba el 14% y el sector terciario, que es el sector de servicios, representaba el 60%. Al 2014, el sector primario representó el 19%, es decir, disminuyó. El sector industrial, 12%, es decir, disminuyó del 14 al 12%. Y el sector terciario, el sector servicios, subió del 60% en el 2007 al 65% en el 2014. Esta composición debería cambiarse. Carlos, pero hago una referencia. Como también ha cambiado el Producto Interno Bruto, no estamos hablando de disminución real de capacidad productiva. No, estamos hablando en términos relativos. Segundo, Carlos, hay estrategias definidas para cada uno de esos ejes. Desde la innovación, que pudiéramos ubicar parte de ella en servicios, y el Ecuador tiene una industria informática floreciente. El crecimiento que ha tenido la industria informática, que va dentro de la innovación, dentro de la creación, además de la más expedita con las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso al internet, el acceso a los terminales, a las computadoras, cada vez es más sencillo innovar en esa área. Pero de dar grandes saltos, por ejemplo, ¿cómo subo la industrialización en el país? Industrialización para el buen vivir, lo subo con las industrias industrializantes. Hay una estrategia muy clara para ir hacia las grandes industrias básicas. Estamos hablando de petroquímica, estamos hablando de siderúrgica, astilleros. Esas industrias nos darán ese gran salto que va a fortalecer también el crecimiento económico. Con el fortalecimiento de la industria nacional, y cuánta razón teníamos cuando el año pasado con políticas públicas hicimos que se fortalezca la industria nacional con producción de calidad. Mire cómo nos sirve eso ahora, con una industria nacional refortalecida, que ahora con mucho orgullo las grandes cadenas de supermercados, también hablamos de agroindustria, productos alimentarios, dicen que más del 92% de sus pérdidas son productos ecuatorianos. La agroindustria también va a generar gran cantidad de mano de obra, gran cantidad de trabajo y gran cantidad de riqueza. Y la mayor parte de esa riqueza se va a quedar en el Ecuador. Si usted atraviesa todas esas estrategias, más los incentivos y las políticas públicas para ese tránsito hacia la economía del conocimiento, mire que le puedo hacer una analogía muy sencilla. De cuando hablábamos en el año 2007 de energía para el desarrollo, sin energía no hubiera industria. Y en el Ecuador decidimos irnos por energías renovables, energías amigables con el medio ambiente. Ya este año, en menos de 2 meses, inauguramos la primera hidroeléctrica. El otro año tendremos las 8 hidroeléctricas en operación. El 93% de la electricidad será energía renovable. Sin las carreteras, que son condiciones habilitantes para la productividad. Sin la fibra óptica recorriendo todo el territorio ecuatoriano. Lo más importante, Carlos, porque podemos tener hospitales, podemos tener servicios básicos, podemos tener electricidad, podemos tener carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, pero sin el talento humano, sin las personas, sin los ecuatorianos, que lo más importante de todo esto, y usted lo puede ver en este campo de innovación. Mientras yo venía para esta entrevista en horas de la mañana, veía cómo los chicos, los jóvenes salían de sus carpas, porque muchos están acampando aquí en este centro de innovación para ser parte de este evento, de esta feria, de esta infraestructura. Pudiéramos apreciar claramente el entusiasmo,
Ellos están aquí porque saben que son capaces, porque saben que hay una política pública, un gobierno que los respalda. Porque hoy es el mejor momento, Carlos, y es una noticia esperanzadora para todos los ecuatorianos. Hoy es el mejor momento para ser joven, porque hay muchas más oportunidades. Ya tenemos 10.000, más de 10.000. Ayer conocí a la ingeniera, a la estudiante número 10.000 que se va a ir a estudiar a Inglaterra. Y vamos por los 10.500 jóvenes ecuatorianos becados por la Revolución Ciudadana, preparándose en las mejores universidades del planeta para ser parte de este ecosistema de innovación. Entonces usted une, Carlos, talento humano, infraestructura, energía, recursos, indudablemente los recursos se necesitan, la política pública y un país que ayer firmó un pacto por innovación, que lo firmó la empresa privada, lo firmó la academia, lo firmaron los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central, en un gran pacto por la innovación. Eso es una gran simbología, señor vicepresidente. El tema es, esa simbología, ¿qué tan efectiva es para que se enganche el sector productivo en general? Pero antes que me responda eso, terminemos las industrias industrializantes. Son fundamentales para el crecimiento industrial del Ecuador, eso es evidente. Pero usted también mencionó el tema recursos. ¿Cómo se puede financiar todas estas industrias industrializantes en un momento de crisis con la disminución del precio del petróleo, sobre todo cuando todas están más o menos ligadas, las principales, a petróleo y la petroquímica? Bueno, esa es una de esas nada más. ¿No? Refinería petroquímica, cuyo proceso de estructuración financiera está caminando. Sí, indudablemente, no voy a negar que es un año complejo en financiamiento, pero siempre cuando usted habla de proyectos rentables, proyectos que generen rentabilidad, sabiendo que este es un año difícil. No estamos hablando de un periodo prolongado, estamos hablando de un año difícil. Este año tenemos que pagar todas las turbinas de las hidroeléctricas que estamos construyendo. Es decir, son miles de millones de dólares que se están invirtiendo en infraestructura, pero que van a generar un ahorro inmediato de 1.000 millones de dólares por año por sustitución energética, por cambio de matriz energética. Dejar de usar termoelectricidad o importar energía para usar energía que viene del agua. Hay que pagar, pero hay una compensación inmediata. Por supuesto, a corto plazo. Y segundo, cuando el proyecto en sí mismo, porque no estamos hablando de quimeras, Carlos, somos muy responsables. Nos hemos tomado, de hecho, bastante tiempo en estructurar la prefactibilidad, que es técnica, financiera, para poder tener proyectos viables. Todo proyecto viable es sujeto de financiamiento. Y déjeme decirle, Carlos, que en momentos de crisis es cuando uno debe apostar por la inversión, y particularmente cuando tiene proyectos rentables, y el Ecuador tiene los proyectos rentables que se requieren para poder apalancar este proceso de industrialización para el buen vivir, y ese es uno solo de los componentes. Entonces, Carlos, usted me dice, ¿cómo enganchamos al sector privado? Primero, el crecimiento económico. Segundo, la infraestructura que hemos desarrollado. Tercero, tenemos energía suficiente. Cuarto, queda claro que estos recursos de innovación tienen que tener un nacimiento, como ha sucedido en otros países, desde las políticas públicas. Y es por eso que hemos apostado recursos, no solamente al Banco de Ideas, sino también a un fondo de capital de riesgo. Que esto es una innovación jurídica, está incluido en el marco jurídico del Fondo Monetario, del Código Monetario, recientemente aprobado, y que este Código Monetario permite ahora tener ese fondo de riesgo. Y hoy, en los foros que vamos a tener el día de hoy, precisamente hay expertos que conocen del manejo de estos capitales de riesgo, y ya hay proyectos que se están presentando que aspiran a ser sujetos de financiamiento por parte del capital de riesgo ecuatoriano, que nace de las políticas públicas. Tenemos que empezar a apostar no solamente con talento humano, no solamente con tecnología, no solamente con infraestructura, sino también con recursos. Y sabemos, Carlos, que cuando hablamos de capital de riesgo, estamos asumiendo, evidentemente, como entenderán los televidentes, un riesgo. Podemos ganar, también podemos perder. Eso es parte del capital de riesgo. Pero es el momento de dar ese salto, de crear esas condiciones, hacerlo con responsabilidad, pero evidentemente de arriesgar por la innovación, apostar por los innovadores ecuatorianos para cambiar el tejido productivo y llegar a la economía y al conocimiento. Continuamos con ese tema. Para poder potencializar todo aquello que usted está mencionando, tendríamos que generar más divisas, significa exportar más, pero también tendríamos que sustituir importaciones para evitar que las divisas salgan del país. En ese sentido, con este proyecto que usted menciona, señor vicepresidente, ¿qué tipo de actividad se estaría privilegiando para este banco de ideas en cuanto al capital de semilla más el fondo de financiamiento? Tiene uno de esos ejes de evaluación, evidentemente primero que represente una innovación que resuelva algo, una innovación que resuelva un problema de producción, o que sea algo completamente nuevo, que sería el escenario ideal, innovar o crear algo nuevo. El día de ayer estábamos viendo que hay propuestas
de desarrollo de semiconductores, de transistores, de potencia, de baja disipación, le digo en términos sencillos para los televidentes. En castellano, señor vicepresidente, por favor. Saber lo técnico, pero en todo caso son nuevos transistores que se calientan mucho menos a la hora de manejar potencia y por lo tanto pueden ser o mucho más pequeños o no necesitan grandes superficies para enfriamiento, para genera más productividad también. Disipación de calor y consumen mucho menos energía. Eso significaría en términos sencillos, por ejemplo, que un vehículo eléctrico de utilizar esta tecnología que todavía está en una fase temprana de investigación, pero que ya presenta algunos resultados, que un vehículo pudiera rodar un 30% más, un vehículo eléctrico me refiero, un 40% más o un 50% más, gracias a esa eficiencia en el manejo de la potencia eléctrica. Ya son proyectos que están aspirando a recibir financiamiento de capitales de riesgo ecuatorianos. Es de lo más sencillo, lo verá usted en el reconocimiento que se va a entregar a los primeros proyectos evaluados en el Banco IDEA. Muchos de ellos sustituyen ya en el corto plazo importaciones en diversos insumos o en diversos productos que indudablemente tenemos que, y más ahora. Hoy estamos viendo lo que representa tener una economía dependiente de pocas cosas y de productos primarios. Somos muy vulnerables respecto a los cambios de las políticas internacionales y al no tener moneda propia, y lo que aclaro es irreversible, tenemos una economía dolarizada, tenemos que tomar medidas para fortalecer esa dolarización. Indudablemente, las industrias básicas también tienen un componente de evaluación de sustitución de importaciones. Los productos de innovación o de crear un producto nuevo que nos genere divisas vía exportaciones o de sustituir algo que ya consumimos los ecuatorianos y que lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer con calidad, lo podemos hacer con eficiencia. Y eso significará que somos más competitivos y que fortalecemos el tejido productivo nacional con nuevas líneas de producción, con nuevas cosas. Ya voy al tema de la competitividad también, pero terminemos este tema. Es decir, premisa, exportar más con valor agregado y sustituir importaciones. Ese es el objetivo. Sustitución estratégica de importaciones. E inteligente. Crear cosas nuevas. Okay. Ese es el término esencial. En realidad, ¿a dónde debemos llegar, Carlos? Estamos hablando también quizás un poco de la coyuntura en este momento, por las situaciones externas que estamos enfrentando los ecuatorianos y el mundo entero, la caída del precio del petróleo. Pero aquí el gran cambio es cuando lleguemos a la economía del conocimiento. Es cuando lleguemos a esa economía que depende de tecnología ecuatoriana. Cuando estemos hablando de un producto que no sabemos cuál va a ser en este momento, pero que va a representar una solución no solamente para problemas de producción. Pero economía del conocimiento que tiene que derivarse en producción. En producción, pero basada en tecnología ecuatoriana. Ahora, vamos a lo siguiente. Cuando hablo de economía ya hablo de producción, Carlos, si no nos quedaríamos en la sociedad del conocimiento. Es decir, conocer. Seríamos bibliotecas y no se trata conocer para producir. Ok, vamos a lo siguiente. Capital de semilla, fondo de garantía. Pero, ¿cómo enganchar con el mercado de capitales, el mercado de valores, para que sea un amplio universo de inversionistas nacionales o extranjeros que puedan apoyar este tipo de iniciativas? Hay que seguir un proceso y es por eso que hemos venido estructurando ese proceso que genere confianza. Además he dicho, Carlos, que vamos a poner recursos ecuatorianos en un inicio. Es decir, no vamos a esperar. Yo también pudiera esperar a conseguir los inversionistas o los aliados estratégicos para determinadas industrias. Lo que debemos hacer es invertir en determinadas industrias para poder tener ese desarrollo acelerado en el menor tiempo posible. Si no, vamos a estar esperando 30 o 40 años por el tan anhelado cambio de la matriz productiva. En el caso de la innovación, desde la rigurosa evaluación de los proyectos cuando son presentados al Banco de Ideas, de que resuelvan un problema, ya sea cotidiano, un producto nuevo, un proceso que genere innovación y que genere aumento de producción o genere eficiencia, que resuelva también un problema de balanza comercial para los ecuatorianos. Indudablemente queremos tener más producción nacional y eso es una política pública claramente definida, pero haciéndolo con eficiencia. Por eso no podemos hablar de cualquier sustitución de importaciones, sino una sustitución estratégica de importaciones. De lo contrario, estaremos encareciendo producción, siendo rigurosos en el proceso, de llegar desde este proceso de innovación y de incubación, que tiene una evaluación técnica, financiera, estratégica, hasta llegar a ese prototipo que es sujeto de fabricación comercial, en donde en cambio ahí el innovador se transforma en emprendedor y requiere en cambio financiamiento capital de riesgo para poder tener ese prototipo ya en las perchas o proveyendo servicios o proveyendo bienes y productos o insumos, alguna industria que genere producción.
Queda claro que todo lo que estamos haciendo es para generar producción, generar más riqueza, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. La única forma de mejorar más la calidad de vida de los ecuatorianos es generando más riqueza, trabajando más, produciendo más. Vamos a eso también, señor vicepresidente. El tiempo se me está agotando y tengo que seguir con otros temas, pero quiero terminar el tema de competitividad. Entre el año 2007 y 2008, el Ecuador ocupaba el puesto 103 en los indicadores de competitividad global. Al año 2013-2014, el Ecuador ocupó el puesto 71, es decir, mejoró el índice global de competitividad. Pero no podemos quedarnos con una tortícolis mirando el pasado, cuánto era antes y cómo estamos ahora. El tema es cómo seguir mejorando este indicador. Solamente veo lo que toca por hacer. Bueno, me alegro. El tema es cómo debemos mejorar más aún este indicador. ¿Qué debemos hacer? Hemos dado pasos muy efectivos para ello. Lo hemos conseguido con más energía, pero todavía falta mucho por hacer. Lo hemos conseguido con más conectividad. Hay mucha parte de esos indicadores que depende también de tramitología, de eficiencia en el servicio público, de reducir trámites para poder constituir empresas mucho más pronto. Hemos dado pasos importantes, ya hay proyectos pilotos en algunos cantones que han tenido resultados muy interesantes. Esos indicadores de productividad, tramitología, por ejemplo, los registros sanitarios en la Agencia de Regulación del Control Sanitario, del ARCSA, que también tienen que mejorar continuamente. A veces esos indicadores se sustentan en funciones del Estado que no son necesariamente el Poder Ejecutivo, como el sistema de justicia, etcétera. Pero hay que seguir trabajando en áreas de esa productividad que a veces significa economías de escala, lo cual es un enorme desafío para una economía como la ecuatoriana, una economía de 15 millones de ecuatorianos. Es por eso que yo continuamente hablo no de cadenas productivas solamente nacionales, hablo de cadenas productivas regionales, es decir, ya no solo el Ecuador, estamos hablando de la región andina, estamos hablando de la región que constituye UNASUR, que constituye CELAC, y esto hemos podido presentarlo en foros internacionales. La integración productiva que usted plantea. Integración productiva regional, cadenas productivas regionales. Un paso importantísimo será la integración energética regional. Es decir, no solamente como país, como continente podemos dar pasos en integración más allá de lo político que se traduzcan en acciones que generen mayores oportunidades para nuestros pueblos. Esa es la intención, qué tan factible es considerando que UNASUR ha ido cada día más lento, a tal punto que la nueva arquitectura financiera que tanto se plantea a través del Banco del Sur, hasta ahora se puede hacer realidad. Porque hay alianzas que son naturales. Si el Ecuador está dispuesto a invertir en una industria de aluminio, regresando un instante a las industrias básicas, si la materia prima la tiene Brasil y Ecuador tiene la decisión política, la estructuración financiera y tiene la energía barata en una industria altamente consumidora de energía, la alianza surge de manera natural. Si el Ecuador puede refinar cobre que tiene Perú, no solamente el ecuatoriano, cobre que tiene Chile, y lo puede refinar en el territorio ecuatoriano con energía barata, cuando ponemos una industria que usa energía barata, que produce un valor agregado, es virtualmente exportar energía, porque tenemos energía en condiciones más de mayor eficiencia y mucho más amigables con el medio ambiente que otros países. Estas condiciones causan alianzas naturales, que hay que promoverlas y hay que sostenerlas, porque tienen un sólido sustento en un proyecto, rentable, confiable, eficiente y que va a alcanzar competitividad regional no solamente para el Ecuador, sino para la región. Ahora, hemos hablado de cosas importantes, de cosas trascendentes, en términos de magnitud. Pero hablemos también de temas que son tan importantes o más importantes. Hablemos de la pequeña y la mediana industria, de la pequeña y mediana empresa. Es decir, porque el televidente que nos está escuchando o un microempresario que nos está escuchando puede decir, bueno, yo no voy a poder introducirme en ese mundo de la industria grande. Yo soy pequeño y mediano. Es que el tejido productivo genera mejora de condición económica para todos los ecuatorianos. Y ahí viene la estrategia de agroindustria. Mire, si bien es cierto que la balanza comercial, si hiciéramos todas las industrias básicas al mismo tiempo, pudiera tener un saldo favorable de 2.000 millones de dólares para los ecuatorianos, cuando hablamos de agroindustria, y ahí estamos hablando de pequeña y mediana empresa, esa balanza comercial puede representar 5.000 millones de dólares para el crecimiento del Producto Interno Bruto de los ecuatorianos. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay crecimiento del Producto Interno Bruto, hay mayor consumo para todos los ecuatorianos, se demandan mayor cantidad de servicios. Con las políticas, regreso al año anterior, con las políticas de fortalecimiento de la industria nacional para producir con calidad, Carlos, nada es posible si no lo hacemos bien.
sino lo hacemos con excelencia. Con ese fortalecimiento del tejido productivo, el crecimiento económico es para todos. Le voy a dar una referencia muy sencilla. Cuando recorro el país, algunas provincias me dicen, vicepresidente, ninguna industria básica va a estar en esta provincia. O me lo pregunta un médico, oiga, yo no voy a trabajar en una industria básica, pero el crecimiento económico que esto detona, el crecimiento económico, por eso las califico como industrias industrializantes. Una gran industria requiere otros proveedores alrededor, requiere otras industrias alrededor, requiere otro tejido productivo alrededor de cada una de estas industrias, representa crecimiento económico para todos. Lo cual para eso nuevamente requerimos talento humano. Pero en todo caso, lo cual significaría, señor vicepresidente, que las regiones, por ejemplo, pongamos el caso de Manabí, con donde se estaría la refinería del Pacífico y la petroquímica, tendría que repensar incluso su planificación territorial. Y ya lo está haciendo. De hecho, con las autoridades anteriores, con las autoridades locales, algunas fueron reelegidas en la provincia de Manabí. Yo siempre he calificado a la provincia de Manabí como la provincia del milenio. Gracias a estos proyectos grandes que se están desarrollando en la provincia, se están preparando porque significa crecimiento en infraestructura, en servicios, en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, en hospitales, en la industria del entretenimiento, en el turismo. Es crecimiento para todos. Señor vicepresidente, me dicen que se nos terminó el tiempo. Su mensaje para los ecuatorianos. 2015 el año de la innovación, 2015 el año para los emprendedores innovadores. Todo innovador debe ser un emprendedor. Hay políticas públicas para fortalecer y financiar ese proceso de innovación, no solamente en lo técnico, no solamente en la parte investigativa, también en la estructuración financiera, y hay recursos también de capital de riesgo para que esa innovación sea sujeto de un emprendimiento. Un gran mensaje. El Ecuador necesita de los jóvenes que son más sujetos al cambio, que son parte de este proceso de formación de excelencia académica, a esos 10.000 becarios que tienen que regresar al país con nuevas ideas, con nuevos sueños, con nueva creatividad, con nuevos conocimientos para aplicarlos en el Ecuador. Que ahora, en este momento en que hemos creado recién esas condiciones habilitantes a lo largo de un proceso de 8 años de Revolución Ciudadana, el momento es de los jóvenes innovadores, es de los investigadores, es de los emprendedores, y hemos creado el ecosistema, las condiciones habilitantes para ello. Señor vicepresidente, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, y ya para terminar, en el año 2007, cuando Rafael Correa llega a la presidencia de la República, y desde antes, en el año 2016, él hablaba de un cambio de época. Yo les pregunto a ustedes, entonces, ciudadanos, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Ese cambio de época se produjo? ¿Hay una hoja de ruta de progreso, de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos? Las conclusiones, como siempre, son de ustedes. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, en Ecuador TV Noticias.